Buenos días amigos, este es el videoanálisis del mercado de divisas para el día 15 de abril del año 2013, hecho por el equipo de expansión bursátil. Como primer activo tenemos el eurodólar en gráficos diarios, mostrándome un rebote que ya ha venido siendo marcado en sesiones anteriores, y la fuerza de este rebote ha sido con vertiginosidad, por decirlo de una manera, porque vemos como en estas últimas sesiones, en las últimas 5 velas han sido de un rango amplio en cuanto a su cuerpo, y efectivamente pues después de unas sesiones bastante fuertes al alza, vemos como el par nos llega a una zona de indecisión, dejándonos pues efectivamente unas huellas marcadas, eh, con indecisión en las velas de las últimas 3-4 jornadas. Esto se vio jueves, miércoles, jueves, viernes, marcando una indecisión a ese patrón, a este movimiento alcista presentado anteriormente, y pues marcándome también de esa forma una zona de resistencia sobre los 1.3130 aproximadamente, y consolidándome unos soportes sobre los 1.30-34. Ahora bien, en marcos temporales de 4 horas, pues vemos como el rebote se ha ido extendiendo en estas proyecciones, y posteriormente vemos como la fuerza del rebote cada vez ha ido perdiendo un poco de fuerza respecto a los movimientos alcistas anteriores, y vemos como pues se nos ha ido consolidando en esa misma zona, como cada vez más me va borrando un poco o me va alcanzando nuevos máximos debido a la tendencia bajista en cuanto a mediano plazo. Para resaltar, pues marcándonos unas zonas importantes de resistencia sobre los 1.3056, 1.3031, 1.3156, 1.3130, unas zonas de resistencia donde podríamos ver el precio hacer una consolidación sobre esta misma, arrancarse. De hecho lo estamos viendo que se está arrancando para continuar su búsqueda a un rebote todavía mucho mayor. En marcos temporales de una hora tenemos, para estudiar estos movimientos que se nos han dado en las últimas sesiones, vemos como cada vez más los movimientos alcistas son menos verticales y son con menos fuerza, haciendo pues que la consolidación sea todavía mayor sobre esta misma zona, y pues habría que estar pendiente sobre estos niveles de soporte y resistencia que estoy marcando a continuación para tomar ya decisiones de compra o venta. Si el par pues viene y me viola estos soportes, entraríamos a buscar unos cortos. Si el par pues vendría a violarnos esta zona de resistencia, dependiendo de la fuerza con la que la hago, pues podríamos ir a buscar más largos en nuevas sesiones. Pero pues el marco general es que nos encontramos en un rebote alcista, en un retroceso de una tendencia bajista ya madura. Podríamos ir a buscar nuevas zonas aún mayores para el rebote y buscar nuevos largos. La libra dólar pues también mostrándonos un rebote fuerte. Todos los pares, pues casi todos los pares relacionados con el dólar nos están dando rebotes, y efectivamente pues vemos como la tendencia bajista ha sido marcada, y como los rebotes pues también nos han sido dados en marcos de tiempo mucho más cortos, que ya lo vamos a ver, dejándome sobre todo en esta zona, este par, una zona de resistencia sobre los 1.5420, 1.5400,
y como primer soporte tendríamos los 1.5230 aproximadamente. Estos marcos de tiempo de un día. Ahora bien, estamos viendo cómo el cierre de vela de la semana pasada nos está dejando un patrón de indecisión, y posterior a eso la formación de velas del día de hoy todavía se encuentra un poco indecisa, dándonos pues señales de que el precio se está consolidando y que le va a costar, si quiere seguir al alza, continuar este rebote alcista que estamos marcando. Si quiere continuar, tendría que superar estos niveles de resistencia y posteriormente pues, o en su defecto continuar su tendencia bajista, nos tendría que superar estos mismos niveles ya marcados. En marcos de tiempo de 4 horas, interesante ver cómo este par nos está respetando los canales de soporte y resistencia tendenciales que hemos marcado, sobre todo este canal intermedio, que hemos visto cómo el precio pues se nos desenvuelve sobre este mismo canal y cómo cada vez más lo respeta, pues dándonos un grado de confiabilidad alta sobre esta misma línea, y sabiéndolo monitorear con soporte, resistencias y formaciones de velas, pues sería buena oportunidad de entrada. En estos momentos pues nos rechazó este canal, eh, la resistencia al canal intermedio, y nos está buscando, y efectivamente nos buscó el soporte del canal intermedio, dándonos unas señales de que en estas sesiones lo está violando para poder ir a buscar mínimos de la jornada sobre los 52.40. Habría que estar pendientes en marcos de tiempo de 4 horas y en la formación pues bien vista de esta forma para posteriormente buscar oportunidades de entrada en cuanto a cortos. Siendo así, habría que ver cómo nos cierra esta vela. Pues si esta vela por encima, nos cierra por encima de esta vela, de esta línea de soporte tendencial alcista, pues veríamos esta ruptura como una ruptura fallida, y posterior pues continuaría su movimiento alcista para buscar nuevos máximos. Si la vela nos cierra por debajo de la línea de soporte tendencial alcista, podríamos ir a buscar cortos sobre los 1.5240 como primer target, como segundo target los 1.5110. En marcos temporales de una hora, pues estamos viendo cómo le está costando al precio esta misma zona, cómo le está costando superarla para generarme un patrón fallido y posterior ir a buscar una zona alcista. Lo estamos viendo que me está generando unas velas de indecisión, y podríamos ir a buscar nuevos cortos sobre este par. Anterior a eso, qué pena, nos mostró una señal bajista de fuerza, donde pues nos mostraba que la tendencia mayor está retomando, donde los toros están perdiendo fuerza en ese rebote y los osos están tomando el control sobre el mercado y sobre todo en este par. Iremos al dólar franco. Dólar franco pues continuando su movimiento bajista que lo veníamos analizando en sesiones anteriores, movimiento bajista que lo vemos con fuerza todavía para ir a buscar nuevos mínimos, y como zonas de hecho lo encontramos en una zona de resistencia, de soporte interesante, marcándonos zonas de resistencia anteriores sobre estos mismos niveles. Tenemos que el cierre de la semana pasada, de la vela de la semana pasada, nos dejó todavía fuerzas bajistas, donde su cuerpo todavía es un poco amplio, aunque se presenta indecisión dado las mechas que nos dejó, pero todavía vemos fuerzas bajistas en este par. En marcos de tiempos de 4 horas, pues estamos viendo cómo nos está dejando cada vez más un movimiento cuando nos hizo la ruptura
de esta primer zona de soporte nos hizo un movimiento vertical bastante fuerte, y posterior los movimientos verticales que se nos ha venido dando han sido lentos, considerando pues que nos entra en una zona de soporte interesante y marcándonos zonas de resistencia también fuertes para poder ir a buscar más adelante posibilidades de entrar en corto. Ahora bien, en marcos temporales de una hora, pues efectivamente vemos como, así como la libra dólar marcamos líneas de tendencia y líneas de tendencia intermedias, aquí también lo hemos venido haciendo, marcando pues también una línea de tendencia que el precio y el movimiento del precio las ha respetado de gran forma, pudiéndonos dar unos buenos niveles para entrar en corto sobre este par. Y hemos visto pues ya en un marco temporal mucho más corto como los movimientos bajistas son un poco más horizontales que verticales en comparación a este movimiento último que nos presentó. Eh, y efectivamente pues como primer zona de resistencia intradiaria tenemos los 0.9340, y como primer zona de soporte intradiaria tenemos los 0.9260. Habría que ver cómo se desarrolla el par en estos mismos niveles para tomar decisiones de entrada, sea en compra o venta. Y como por último par tenemos el dólar yen. Dólar yen pues mostrándonos ya una tendencia alcista bien desarrollada, donde, donde efectivamente estamos viendo un rebote o un retroceso que nos podría estar marcando todavía niveles de entrada para ir en corto bien interesantes, dado que el patrón que nos dejó esta vela, este par en las últimas sesiones, en la última jornada del día viernes, ha sido bien visto por los vendedores, un patrón de indecisión y posterior un patrón de decisión para ir a buscar cortos. Entonces podríamos entrar a considerar cortos en este par a un mediano plazo, corto mediano plazo, dado que lleva una tendencia alcista bastante extendida, y pues se espera que los pares con el yen se debiliten un poco, que el yen se aprecie, dado las últimas sesiones se ha depreciado de gran forma. Una apreciación del yen sería interesante y lo veríamos un poco justos dado el movimiento alcista que ha tenido anteriormente. La depreciación del yen ha sido bastante larga, y pues esperamos que los técnicos y los fundamentales nos arrojen buenos datos para ir a buscar una apreciación a un corto y mediano plazo de este par. Tenemos ahora bien en marcos temporales de 4 horas en este mismo par un movimiento de estas proporciones que nos ha arrojado el precio, una U, donde pues se ha visto que en esta misma zona los toros han perdido su fuerza, y los osos han entrado como a buscar entradas, a ir a nuevos targets sobre la primera zona de soporte que vendría marcando sobre el 96.54. Y en marcos temporales de una hora pues vemos como el movimiento bajista ha sido un poco redondeado, eh, siendo todavía la fuerza bajista la que está tomando el control sobre esta misma parte para ir a buscar estas mismas zonas. Bueno amigos, este fue el videoanálisis hecho por el equipo de expansión bursátil para el día 15 de abril del año 2013. Espero tengan buen día.